nomograma es idealmente una representación gráfica que te ayuda a hacer cálculos visuales o cálculos de manera sencilla. En ingeniería se utilizan diferentes nomogramas, por ejemplo, para obtener escalas logarítmicas, algunas funciones que ya sabes cómo se comportan, entonces a lo mejor las puedes representar gráficamente, trazando una línea, puedes resolverlas o encontrar cuál es su proporción. Este es el nomograma de Fagan que relaciona estos tres elementos. Probabilidad pretest. La probabilidad pretest es la probabilidad que tiene tu paciente de estar enfermo antes de que se le haga un test o una prueba. Esta probabilidad previa puede ser resultado del cálculo de la probabilidad ya bayesiana. A lo mejor hiciste el teorema de Bayes y el teorema de Bayes imagínate que tú tienes una prevalencia de que del 80% de que tu paciente esté enfermo. Aplicas teorema de Bayes y el resultado de eso es 0.5 o 50%. ¿Te sirvió ahí el teorema de Bayes? No. Inicialmente tú pensabas en un 80 o 90% de que esté enfermo, después del teorema de Bayes te regresó al 50%. No funciona, es la mitad de la población. Es la mitad. Eso no quiere decir que no haya servido. Te ayudó diciéndote que la probabilidad de que el paciente esté enfermo no era de 80, ahora 50. Es de 50. Y a lo mejor tú ya ibas a iniciar tratamiento en 80, a lo mejor ya ibas a dar las siguientes indicaciones, siendo que a lo mejor te hubieras equivocado. Ayudó muchísimo para decirte que regresas a un punto en el que necesitas más información, necesitas hacer otra prueba, piénsalo otra vez. Y eso es muy útil en la medicina, eso es muy útil, podría ser evitar un gran error. Entonces, sí te sirvió, pero eso quiere decir que calcular una probabilidad no es definitivo. Si esa probabilidad te regresa a un punto de mucha incertidumbre, tienes que hacer otra prueba diagnóstica u otra prueba diagnóstica, de tal manera que puedas en algún momento superar el umbral diagnóstico o el umbral terapéutico. Entonces, esta probabilidad pretest no necesariamente es la prevalencia. La prevalencia se puede utilizar en algunos casos, pero cualquier otra probabilidad previa de que tu paciente esté enfermo se debe de considerar aquí. Es la probabilidad que tienes antes de hacer una prueba diagnóstica. La probabilidad post-test igual representa, igual que esta, una probabilidad que idealmente va de 0 a 100%, de 0 a 100%, solo que están invertidos, así se diseñó. Esto es la probabilidad que tiene tu paciente de estar enfermo después de que se le hizo una prueba o un test. Esta es la probabilidad antes del test y esta es la probabilidad después del test. ¿De qué depende que cambie esta probabilidad? Yo del tengo... estudio. De que ya se haya realizado la prueba, ¿no? De que se haya realizado, y a pesar de que se haya realizado, de que otra ¿Haya cosa. salido positivo o negativo? Sí, pero depende más de qué tanto confías en esa prueba. Si es una Bueno, prueba sí. muy confiable, Ajá. te va a dar una información, te va a dar mayor información. Si es un volado, o sea, no sabes si creerle o no creerle, entonces no debería de cambiar esa información. ¿Cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo nosotros sabemos qué tan confiable es una prueba? ¿Qué tanta información nos va a dar después de hacer esa prueba? Ya sea que sea positiva o negativa. Con el LR. Hay un valor específico, que son los LRs, el cociente de verosimilitud, o likelihood radio, o también tiene otros nombres, la razón de verosimilitud. Ese valor, ese numerito, nos ayuda a determinar qué tan confiable es una prueba diagnóstica, y con eso vamos a saber qué tanto se modifica la probabilidad posterior. Y este planteamiento, este resultado al que tú llegas, es exactamente el mismo al que llegas resolviendo todas las ecuaciones de teorema de Bayes, calculando la probabilidad como prevalencia. Hablábamos de que es exactamente el mismo planteamiento. La condicional bayesiana, lo que tomamos en cuenta para eso es sensibilidad por prevalencia en la parte de arriba, y abajo también es una mezcla de sensibilidades y especificidades y prevalencias, etc. Pues en realidad todo parte de esos tres elementos, de la prevalencia, probabilidad previa y sensibilidad y especificidad. Con esos únicos valores es que podemos llegar a todos los cálculos de Bayes que ven aquí. Si ven las formulitas a las que llegamos, todas están en función de prevalencia, sensibilidad o especificidad. Solo esas tres cosas, no necesitamos nada más. Con esas tres cosas podemos calcular la proporción. Que son exactamente las mismas tres cosas que tenemos aquí. La prevalencia y la sensibilidad y especificidad, que representa su relación en un solo valor, que es los LRs.
vamos a analizar con la misma tablita. Enfermo, sano. Enfermo positivo se le conoce como Verdadero positivo. verdadero positivo. Enfermo negativo como Falso negativo. falso negativo. Sano negativo es un verdadero negativo. Sano positivo es un falso positivo. Esta proporción de aquí, la tasa de verdaderos positivos, también se conoce como sensibilidad. Esto de aquí es 1 menos sensibilidad. Esto de aquí es la especificidad. Y esto es 1 menos especificidad. El LR positivo tiene por definición una proporción ya establecida, una función, una fórmula. Esa fórmula es igual a, ¿se acuerdan? Abajo va el negativo. Abajo. Entre 1 menos uno menos especificidad. especificidad. Ok. El LR positivo, como su nombre lo dice, es un análisis que representa aciertos o errores o la proporción de aciertos y errores en las pruebas positivas. ¿Cuáles son los valores positivos aquí? Sensibilidad y 1 menos especificidad, que es justamente esa proporción que vamos a tener en la formulita. De aquí sale, no hay otra. Luego, así como habíamos visto los cuadritos hace rato, la sensibilidad representa errores o aciertos en la prueba cuando es positiva. Aciertos. La sensibilidad representa aciertos cuando la prueba lo hace bien en los positivos. Entre 1 menos especificidad representa errores o aciertos. Errores. Errores en la prueba cuando resulta positiva. Aciertos positivos entre errores positivos. ¿Qué pasa si el número de aciertos es igual al número de errores? 1. Algo dividido entre sí mismo me da 1. ¿Es una buena prueba Mala. diagnóstica? Porque Es son una volados. pésima prueba diagnóstica. Es el peor valor que puede existir de LRs. El peor valor que podemos tener de LR es 1. Porque no podemos confiar en ella, absolutamente para nada. La mitad de veces lo hace bien, la mitad de veces lo hace mal. No puedo confiar en ella. ¿Qué pasa si los aciertos empiezan a ser más grandes que los errores? A lo mejor vamos a ¿Puedes suponer- confiar vamos que a la prueba lo hace ponerle números. mejor? El número de veces que se equivoca. Imaginemos que lo hace bien 10 veces y lo hace mal una vez. 10 veces. Esto Sigue nos siendo da 1. 1. Lo hace bien 100 veces y lo hace mal 10 veces. Son 10. Esto nos da 10. ¿Mejoró la prueba? Sí. Sí, mucho. Lo hizo bien 100 veces y se equivocó Con 10. 10. Y esto nos dio un LR de 10. Eso quiere decir que mientras mayor sea el LR positivo que 1, la prueba empieza a ser mejor. ¿Hasta qué valor puede llegar este? Puede llegar hasta infinito, por definición. O sea, puede tener 100,000 millones de aciertos y un error o ningún error, entonces eso tiende a infinito. Un LR muy alto representa una prueba muy confiable y el cambio que me va a dar en cuanto a las probabilidades es muy alto. Un LR de 1, entonces es una prueba que no es confiable y ni siquiera la tendría por qué utilizar. LR negativo. ¿Hay alguna manera en el que este número sea menor que este? ¿O ahí es Del como, mismo suena como modo, invertido? Sí, lo que veríamos sería un índice de discriminación punto, negativa. Ajá, punto y algo, ¿no? Ajá, si el número de aciertos es menor al número de errores, entonces de algún modo también te sirve esa prueba, pero solo si la entiendes al revés. O sea, si yo siempre te digo mentiras, ¿será útil la información que te digo o no? Sí. Sí. Sí, siempre y cuando la interpretes Como una al mentira. revés. Así es, exacto. ya. Entonces, esta prueba lo que tiene es, a lo mejor está mal calibrada o mal interpretada, tiene un índice de discriminación negativa, sin embargo, sí te ayuda a separar sanos de enfermos, solo que te está dando los resultados al revés. Por definición, no tendría que ser así, tendría que ser de 1 al infinito. Si encuentras un LR positivo menor a 1, algo está raro ahí, algo está mal, o tiene ¿Puede un ser que índice la prueba esté negativo. medida al revés? Que en vez de detectar enfermos, quieres detectar sanos.
Sí, pero No funciona así. necesariamente, siempre sería para detectar enfermos, solo que qué tantos aciertos tienes en los positivos. Si no resulta positiva, resulta negativa. Ujú. Aquí lo que estaríamos midiendo es qué tan confiable es en los positivos. Si es muy confiable en los positivos, no necesariamente es igual de confiable en los negativos. Eso lo tendríamos que plantear, yo creo que de manera diferente. Ujú. Ok, entonces el LR negativo. El LR negativo es igual a Uno menos sensibilidad sobre uno menos especificidad. sensibilidad en especificidad. El LR negativo Sí, 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 así, ¿no?